Magnéticos adictos al cine, sean bienvenidos a otro video de Cinemaniatic MX. El mismo día que se estrenó The Whale, también se estrenó se reestrenó esta película. Así es, Titanic por su 25 aniversario versión remasterizada, cambiando un poco obviamente el formato, cambiando un poco el audio y manteniéndola en un formato 3D. Y me aventé a irla a ver. Sinceramente, creo que me voy a meter en problemas con algunas personas que me ven porque lo que voy a decir no les va a agradar, pero yo no soy fan de Titanic. Si bien es cierto, fue el primer acierto del director James Cameron, o uno de los primeros aciertos, por así decirlo. No empatizo mucho con la historia. Sin embargo, hay que resaltar que el hecho de que a mí no me parezca la mejor película del mundo no le quita ningún mérito a ser la película que es la película Titanic. Hoy tenemos un retrocinema que ya tiene a rato que no hacíamos, y me gustaría hacerlo sobre esta película. Hoy hablaremos de Titanic de James Cameron. Métele en la intro, guapo, cómo no. Tengo opiniones divididas sobre Titanic en mi mente, pero llegaremos a eso más adelante, ¿ok? Protagonizada por Leonardo DiCaprio y también una joven Kate Winslet y dirigida por el director James Cameron, Titanic llega en el año de 1977 a renovar los efectos especiales un poco y también a contarnos la historia de ese gran barco, el barco más grande que ha surcado los mares, el barco que nunca completó su primer viaje, el barco más lujoso, más grande y el barco que nadie más se ha atrevido a volver a hacer. El barco inundible en aquel entonces, 1912. Toda la gente fascinada por la historia, y creo yo que es el más grande naufragio del que hemos sabido en años. De 2.500 personas, ni siquiera la mitad sobrevivió. 700 sobrevivieron y 6 fueron sacados del agua. Una historia bastante trágica, y esto es lo que me interesa más de Titanic. Sí, ya sé que está ojete, pero es el saber, el cómo pasó todo, el cómo se hundió el barco, el cómo tantos errores dentro de la cadena de mando, por así decirlo, desde el capitán hasta la persona que construyó el barco, fueron desencadenando para que sucediera esta tragedia, para que mucha gente muriera. Te das cuenta de que la mano humana no es de un tiempo para acá que es mala o mal planeada. La mano humana siempre ha estado por la parte de atrás. Todas las desgracias que han pasado en algún punto. De trasfondo también tenemos la vista de la gente religiosa o de la gente católica. El barco que hundió Dios. El barco que mucha gente se jactaba de decir, incluido la persona que lo construyó, que era un barco que ni Dios podría hundir. Y de ahí viene la teoría de que era la teoría de los religiosos de que el barco fue hundido por Dios para comprobar que sí lo podía hundir. Parece que Dios solo oye los retos que implican asesinar gente. Pero en fin, no me quiero meter en problemas religiosos, no me quiero meter en problemas políticos, simplemente es un punto de vista. Ahora, la película de Titanic a mí en lo personal no me gusta porque es una historia de amor. Y las historias de amor a mí me cagan. La verdad es que no es mi cine. Ya saben que yo soy más encaminado a la acción, más al peligro, películas que nos cuentan una historia bastante fuerte, como lo fue el video pasado de The Whale o La Ballena, que por cierto, si no has visto, te lo recomiendo, está aquí en la lista y bueno, creo que va a aparecer al final. Entonces, esta película funciona bastante bien por lo que nos cuenta. Por un lado tienen a las personas como yo que van a saber más del naufragio, más de cómo pudo haber sucedido esto. Por otro lado tenemos a la gente que va por la historia de amor, que va por ver a Leo DiCaprio y que va por todo esto. Tenemos un gran conjunto de personas que fueron a verla por los grandes efectos especiales, por el tiempo de filmación que se tardó esta película y por lo grande que fue. En su momento Titanic no tenía equiparable película que le pudiera hacer una competencia, y eso le ayudó bastante. Además de que la recomendación de boca en boca surgió y mucha gente fue a verla. El alboroto que hubo por esta película, el gran desacierto, por así decirlo, que tuvieron los Óscares a no darle en aquel momento a Leonardo DiCaprio un Óscar a Mejor Actor por Titanic. Lo mismo pasó con King Willis y lo mismo pasó con James Cameron, pero siendo una película multigalardonada en los Óscares,
reconocida por mucha gente, y por eso les digo, el hecho de que a mí no me guste del todo no le quita lo magnífica que fue la película. Historias que vemos que se van conectando poco a poco, desde que conocemos a la protagonista, por así decirlo, a los protagonistas, Leonardo DiCaprio, desde que empiezan a contarnos la historia, desde cómo se va encadenando una y otra vez la película, además de que cómo las cosas por azares del destino terminan siendo así. El personaje de Jack no tenía que estar haciendo absolutamente nada en el Titanic, si no es porque ganó ese juego de póker. Es muy buena la película, aparte de la historia de amor, tiene muchas más historias. En la soberbia del capitán, de confiarse por tantos viajes, el último viaje del capitán con el cual se iba a retirar y iba a encabezar las primeras plagas. El Titanic llegó 2 días antes, tocando puerto en Nueva York, el día martes. Sin embargo, los encabezados decían el gran hundimiento en el Atlántico. El Titanic actualmente sigue en el fondo del Atlántico, destruido por... Increíblemente parecía que no había ninguno, y aparece exactamente frente al Titanic. Es una película bastante buena. La verdad es que me estoy yendo más por la historia, sé que me estoy yendo más por comentarles qué onda con la historia del Titanic, pero es que fue lo que a mí me interesó. Las actuaciones son increíbles. Leo DiCaprio lo hace genial, lo mismo que en Wilder. James Cameron en su dirección, en diversas tomas del cómo lo hace, del cómo forma la película, hace que las 3 horas 15 minutos no sean tan aburridas. Además de que, obviamente, entrando al clímax de la película, que sería el golpe con el iceberg, todo se pone mejor. Entendemos cómo pasan las cosas con las personas, la gran historia de los músicos que no dejaron de tocar hasta que prácticamente el Titanic estuvo hundido, la gente que murió, todo esto está sumamente bien hecho. Las escenas, ahora va una recomendación que va, creo yo, que con todas las películas de James Cameron: vean Titanic en 3D, sí lo vale. No hay muchas escenas donde puedas ver la realidad aquí frente a ti, pero hay escenas que se ven muchísimo mejor con la realidad del 3D. La escena de DiCaprio con "soy el rey del mundo" parado en la punta del Titanic vale completamente la pena verla en 3D. Hay muchas escenas que lo valen. El zarpar del Titanic también vale bastante. El ver el hundimiento del Titanic en 3D vale bastante. Todo lo que hay dentro de esta película me gustó bastante en este nuevo formato. La verdad es que le hizo muy bien la remasterización, tanto de imagen, de sonido, tanto cambiarla al formato 3D. Esa es mi opinión de Titanic. Yo la verdad es que no soy muy fan, como les comenté, pero en fin, la película es muy muy buena. Detrás de todo este trasfondo de la película hubo mucho trabajo, muy buena dirección, y hace unos días nos enteramos que Avatar, The Way of Water, había superado a Titanic. Pero ¿qué creen, mano? Que dijo James Cameron que no hay nadie que me pueda superar salvo yo. Y Titanic, después de su reestreno, hoy en día es de nuevo la tercera película más taquillera del mundo. ¿Logrará destronar a los grandes del primero y segundo lugar? ¿O también Avatar, El Camino del Agua, llegará al primero y segundo lugar? No lo sabremos, los tendremos por ahí informados. Mi nombre es Lorena. Por cierto, la calificación para Titanic es un 8. Cierto, se me iba a olvidar. En fin, es un 8 para Titanic. Dense la oportunidad de, si les gusta esta película, disfrutarla en el formato 3D. Vale completamente la pena volverla a ir a ver al cine, o verla por primera vez en el cine, porque en mi caso la película se estrenó cuando yo ni siquiera aún nacía, 1997. Yo soy del año 1998. Ahí sacan sus cálculos, ya estoy ruco. En fin, mi nombre es Raúl Reina. Vivan sin Anime en el cine. Ayúdame por favor suscribiéndote, dándole like y comentando si te gustó esta reseña. También síguenos en todas nuestras redes sociales de acá abajo, aquí te las dejo. Vivan sin Anime en el cine y nos vemos en el siguiente video de Cinemaniatic Images. Cuídense mucho, mi gente bonita. Bye.